está más interesado él que yo. Colocar en mala, Bien. donde quiser para ficar bem. Ay, muchas ¿Está bien? gracias. Mil gracias. Ok. Obrigada. Obrigado. Tá bem? Graças por isso. Boa viagem para vocês. Fico muito impressionado porque para eu sair de casa já é um sacrifício. Ainda mais. Não vai. Parabéns. Obrigado, obrigado. Paramos, iba a ser un ratito solamente en El Dorado, pero se extendió un poquito más. Ingresamos con la intención de ver si podíamos cambiar algo de dinero, cosa que no pudimos hacer ayer en Paraguay por muchos motivos. Primero porque llegamos, en realidad nos fuimos de Paraguay en la hora del almuerzo, no había cambista, solo había uno que nos quiso ver la cara, porque por cualquier cosita siempre le están restando algo al billete, le ven una marca, le ven algo. Y nosotros, la verdad, con que nos saquen un poquito ya es mucho. No, y el problema es que si nos sacaran un poquito como algunos hacen, ok, pero esta persona básicamente nos quería estafar y bueno, cara de tonta tengo, pero tan tonta no soy. Nos fuimos. Cuestión que entramos al país de Brasil y no encontramos dónde cambiar. Teníamos algunos reales porque habíamos cambiado los poquitos guaraníes que nos habían quedado. Y llegamos hoy acá al Dorado y no encontramos de nuevo dónde cambiar. El banco que supuestamente existía no existe. Bueno, dimos 1000 vueltas hasta que hablando con gente en la calle, uno de esos hombres nos dijo que él nos podía cambiar. Así que nos salvó porque si no estábamos sin plata. Así que bueno, ahora hasta por varios kilómetros tenemos. Es importante que ya pudimos comprar fruta, comer, comprar cosas porque teníamos miedo de no poder cambiar. De hacer que estábamos sin poder comprar nada. Así que bueno, ahora salir bien al mediodía con el sol, seguimos por Mato Grosso. Siendo uno de los estados más jóvenes de Brasil y el sexto en extensión, Mato Grosso do Sul alberga una gran biodiversidad en su territorio debido a que una gran parte del humedal pantanal se encuentra en él. Fue un territorio clave en la guerra de la Triple Alianza, tanto por los fuertes que se establecieron allí, que luego darían nacimiento a ciudades actuales, como por la anexión de territorios fronterizos luego del conflicto armado. La producción agrícola-ganadera, una de las más grandes del país, definen en gran parte su cultura, la cual se ve también enriquecida por la presencia de habitantes provenientes de los países limítrofes de Bolivia y Paraguay, además de contar con una gran población aborigen, entre otras. Pan de queso, ¿cómo era? Pão. De queijo. Queijo. Pancito de queso. Pancito de queso. Qué rico. Me parece que acá vamos a pasar la noche. Muy rico. Les vamos a mentir, estamos realmente cansados. Acá al sur de Mato Grosso del Sur también hay muchos columpios, muchas subidas y bajadas, y a diferencia de Paraguay,
esta ruta nacional, la 163, está muy cargada de camiones y no hay banquina pavimentada. Entonces es algo que se nos está complicando porque veníamos mal acostumbrados a la banquina pavimentada en Paraguay y cansa mucho estar mirando el espejo, bueno, todo lo que supone estar tan transitada la ruta. Así que ahora, para pausar un ratito, vamos a empezar en la oficina con los subtítulos del video. Menos ganas. Esto no para. O sea, Bueno, para, por favor, todos los que usen los subtítulos en español, en inglés, en portugués, sepan que nos cuesta un montón de hacerlo, por favor, aprecienlos. Miren con subtítulos. Así que bueno, nos va a llevar este capítulo 1 hora y media hacer los subtítulos. Después veremos qué comemos y allá uno de los chicos que trabajan nos dejó acampar. Vamos a acampar ahí abajo de la planta de mangos, que todavía no están. A ver si los subtítulos los llegamos a sacar antes de publicar el video en un rato. Crucen los dedos. ¿Te falta mucho? No, ya termino. Todo por no pagar 7 reales. Tengo mucha plata para bañarse. Agua ahí en todos lados. Bien el día. Con trabajo. Ay, Dios. Es un alambre. Tan mugre que hay en la banquina. La Ruta Nacional 163 es una de las más extensas del país, con 3.579 kilómetros, y une los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso y Pará. Se encuentra pavimentada en todo su recorrido y es una de las arterias principales para el traslado de producción y mercaderías, resultando no solo fundamental para las conexiones nacionales, sino también por ser una vía de unión entre la cuenca del Amazonas con la cuenca del Plata. No podía estar peor. Calor, viento y lleno de camiones. La verdad, no es lindo pedalear así, para nada. Tengo tierra todavía.
Bueno, llegamos a Naviraí. Hemos hecho pedazo. Tengo tierra todavía, colorada. Mucho viento. Y encima nos dicen que no es común en este lugar, o sea, una suerte bárbara. Mucho viento, mucha tierra. Bueno, yo me lavé, ya no se me nota la mugre en la cara. Y mucho tránsito, que en realidad es lo que nos cansó. Más allá de las subidas y demás, que es lo normal en estas partes, subida, bajada. Muchos camiones, la verdad que estamos nerviosos. Sí, mucho camión, muy poco acotamiento banquina. Y bueno, la verdad que no se disfruta así. Y está haciendo 40 grados de térmica, eso es lo de menos. Uno con el sol eso se puede proteger, pero de los camiones no. Entonces bueno, estamos ahí dubitativos en muchos sentidos. Tenemos que ir ahí a la Policía Federal. Tenemos que ir a hacer el ingreso al país. Y vamos a saber. Nos habían dicho en la frontera que hay que hacerlo acá. Y viendo a ver qué alternativa tenemos para salirnos de esta ruta, porque así no podemos seguir. O sea, no. Vamos a pensarlo acá, ya tranquilos, a salvo, en Naviraí. Acá a rato ya la policía nos va a poner, o sea, nos va a noticiar de cómo es realmente la cosa, y ahí vamos a poder decidir bien. Llegamos acá a una estación de servicio y enseguida los muchachos nos ofrecieron quedarnos acá, y nosotros, que somos bastante flojitos, dijimos sí, listo, nos quedamos acá. Está por llover, espero que sí, porque se ve que hay mucha seca, se necesita mucha agua, tierra colorada vuela por todos lados. Entonces bueno, ojalá que llueva para el bien de todos y que baje un poquito la temperatura para mañana ya seguir, ojalá por una ruta secundaria. Amigo Marcos, que nos dio la bienvenida. Pronto se nos va a Jujuy, a Jujuy, Argentina, al Salar. Salena, vamos lá conhecer. En moto. Qué espectáculo. Bronca. Mira, encima se cayó la bici. A todos. Ay, Dios. Hay gente que no debería ejercer la función pública, no la gente acá, la gente de la aduana de Brasil. Bueno, ya. Tenemos que venir a la rodoviaria, a la estación de transporte, porque tenemos que volver a Guaíra, a la parte brasileña, a sellar la entrada. No era acá. Una vez que salimos de Paraguay nos dijeron que teníamos que ingresar por acá. Llegamos acá a la Policía Federal, la que hace el ingreso, nos dijeron que no, que resulta que no, que eso está mal y demás. Y bueno, siempre a nosotros que queremos hacer las cosas bien en todos los países, tenemos el pasaporte perfecto, sin infracción, somos los que tenemos que poner plata. Muchísima bronca porque ahora tengo ganas de dejar la bici, tirar toda la mierda, volverme a Paraguay. Pero no sé, yo sé que esa no es la solución, de que seguir adelante, pero bueno, hablo yo en lo que puedo, porque Karen no puede hablar. Se fue a comprar los pasajes. Las bicis van a quedar acá, por suerte, en casa de Marcos, que conocimos en el puesto de combustible. Y mañana de alguna forma regresaremos. A dedo de acá es muy difícil. Todo el mundo dice que es muy peligroso, pues es una zona complicada. Pero al regresar veremos cómo hacemos. Por lo pronto es eso, tenemos que regresar. Dejamos las bicis por un tiempo, aunque sea por un día, para ir a sellar la entrada, reitero, a remediar el problema que ellos tienen, que no saben, no tienen un criterio unificado. Así que nada,
veremos, dormiremos acá en la rodoviaria esta noche y mañana en Guaira solucionaremos este problema. Espero que sea algo rápido, porque te da mucha bronca, mucha bronca. Hay gente ilegal por todos lados y uno que trata de hacer las cosas bien, o que podemos hacerlo de forma legal, somos los que tenemos que poner dinero, da mucha bronca. Mejor. Como dijo Marcos, comida bien brasileña. Muy obrigado, Marcos, María, por la cena. Buen provecho. Gracias. Ya estamos en Guaira. Llegamos hace un ratito, 7 de la mañana. A las 3 salimos. Ya llevamos casi, no, más de 24 horas sin dormir, porque ya habíamos salido. Nos habíamos levantado a las 4 ya. Para madrugar. Y bueno, yo ya les había comentado un poco lo que había pasado. Karen, bueno, no habló, pues estaba hecha una yarará. De hecho, se le plantó de mano a la Policía Federal allá. Estaba brava. Estaba brava. No, cuando me enojo, soy tranquila, pero cuando me enojo porque... como nos decían, no habrán entendido mal, no entendimos mal. Al de la frontera le planteamos todo, no va a haber problema, no, es libre, no se preocupen, ustedes tienen que ir para ahí porque no van para Guaira, el siguiente es Naviray. Todo, no hubo ningún malentendido, salvo que este tipo dijo cualquier cosa y esto nos perjudicó. Y como creo que les dijo Cruz ayer, les contó, esto además de tiempo, implica tiempo nuestro, tiempo de gente que nos esperaba, que nos esperan Dourados, y que de alguna manera para nosotros es una falta de respeto llegar en otro momento, pesar que nos dicen que no hay problema, pero no nos gusta. Es dinero que para nosotros es difícil conseguirlo, estamos todo el tiempo trabajando, haciendo cosas, un montón de cosas, y para nosotros no es fácil, y que vengan y te dicen, no, tomate un pasaje, así como así, no, mirá, saco del árbol de plata que tengo atrás de la bici. Pero bueno, hoy estoy tranquila, esto es tranquilidad para mí porque ayer estaba hecho una furia. Ya dijimos con Cruz, vamos a ir, resolverlo y hacer borrón y cuenta nueva, que evidentemente lo necesitamos porque veníamos hablando y habían pasado un montón de cosas que de alguna manera eran señales. Al día de ayer salimos y estaba pinchada la bici, a la noche se nos había roto algo en la carpa, tuvimos un montón de viento, nos veníamos sintiendo inseguros, no sabíamos por qué, y bueno, nada, yo creo que te adjudico a esto, de que había algo raro que nosotros sentíamos, que de hecho se lo planteamos de la frontera porque le dijimos, ¿estás seguro? Porque para nosotros no es así, y nos juró que sí. Pero bueno, vamos a resolverlo, vamos a llamar a La Paz. Quizás algo sencillo. Sí, yo creo que vamos ya con los tapones punta, pero va a ser más sencillo. Vamos re a la defensiva. Y encima, enojada y con sueño, peor, peor, que no me digan nada. Ya estamos a segundos de saber qué onda.